Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra, gracias por tu iglesia y que nosotros podemos ser miembros de ella, podemos disfrutar la comunión, podemos disfrutar después de una semana dura de trabajo, pasando tiempo con incrédulos en la familia, en el trabajo y bajo el peso de un mundo caído. Cada domingo podemos llegar aquí y disfrutar la comunión de los santos y saber que pues somos imperfectos, no hay nadie que ha sido glorificado aún, que está aquí, pero también sabemos que estamos todos en proceso, estamos siendo más y más como Cristo. Y entonces podemos disfrutar inclusive los cambios que vemos en los demás. Ayúdanos, Señor, en esta mañana en un tema que es muy difícil para muchos y quizás no tanto acá, pero en Cali, en el mundo. Y mi esperanza, Señor, es que puedes usar esos mensajes para tu gloria y para que nosotros podamos pensar más bíblicamente en todas las áreas de la vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Buenos días, entonces en esta mañana retomamos nuestro estudio de los dones espirituales de 1 Corintios 14. Estamos en versículo 6 y yo quiero recordarles del contexto de lo que estamos hablando en esta sección de dones espirituales en capítulos 12 a 14. Pablo ha sido instruyendo los corintios sobre los dones y su uso correcto o adecuado en la iglesia, porque el mal uso de los dones estaba deshonrando al Señor. En capítulo 14, él está preocupado que los corintios no solamente piensen de una manera correcta, pero que actúen correctamente también para la gloria de Dios. Y su énfasis ha sido el amor, y su énfasis ha sido cómo el amor tiene que ser el motivo detrás de cada uso de los dones espirituales. Y tenemos que buscar la edificación mutua de la iglesia a través de nuestro uso de los dones espirituales. En 14, 1 a 25 realmente hay un tema clave y que nosotros podemos encontrar en el versículo clave de interpretación, que es el versículo 12, que dice: procurar abundar para edificación de la iglesia. Es decir, el mensaje realmente de esos primeros 25 versículos es: si no edifica, no lo hagas. Y si no edifica, ¿qué es el propósito? Como aprendemos ya en capítulo 13, si no es para la edificación y el bien de los otros, eso no es por el amor de otros, eso es un amor propio. Y entonces lo que tenemos que hacer es pensar en lo que es para la edificación de los demás. Y Pablo está enfatizando esta edificación comparando dos dones en capítulo 14, el don de profecía y el don de las lenguas. Y él está diciendo que profecía es superior a las lenguas porque trae más edificación. Lo que trae más edificación es superior. Y lo que estaba pasando en Corinto es que ellos estaban tratando de hacer los dones más llamativos, que tenían más manifestación pública o externa, y querían hacer eso porque no tenían nada que ver con el amor de los demás ni la edificación. Realmente cada uno estaba diciendo que mire, yo tengo tal cosa y yo lo voy a utilizar, y Pablo está regañándoles fuertemente en toda esta carta y en esa sección en particular sobre los dones. Y ya las últimas semanas ya profundizamos mucho en el tema de la profecía, y ahora tenemos que tratar el más controversial de los dos, que es las lenguas. Entonces vamos a pasar las próximas semanas hablando en profundidad sobre el tema de las lenguas. Y dice en versículo 6: ahora bien, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, detengámonos ahí. En su celo o su deseo de usar dones espirituales, especialmente lenguas,
estaban causando mucho desorden en la iglesia. Estaban gritando, interrumpiendo, pues enloqueciendo realmente en la iglesia. Y cada cual aportando su salmo, enseñanza, revelación, etcétera, como dice 14:26. Y porque no había nadie para interpretar, la iglesia fue un caos total. Y si queremos entender el resto del capítulo de lo que Pablo va a decir en 1 Corintios 14, tenemos que entender qué son las lenguas. ¿Qué son las lenguas? Porque seguramente algunos de ustedes tienen una idea y otros otra idea. Y la verdad, lo que importa es la pregunta que todos es, ¿qué son o qué es el don de lenguas? Y cómo debemos pensar en ese don hoy en día. Las lenguas en la Biblia son realmente idiomas humanos reales o son exclamaciones extáticas, ininteligibles, que uno hace directamente con Dios a través del Espíritu. Son idiomas angelicales o celestiales donde yo puedo orar en la privacidad de mi propio cuarto, mi propia casa. O quizás pues, en muchas iglesias donde estoy orando en lenguas en medio del culto, del servicio. ¿Qué es la historia de las lenguas y quién debe o puede hablar en lenguas? ¿Qué fue el propósito de este don y si todavía está vigente hoy en día? Y si sí es así vigente, ¿cómo debemos usarlo? Realmente estas son las preguntas que yo quiero responder en las próximas semanas. Entonces, como saben, las respuestas a estas preguntas son objetos de acaloradas disputas entre los evangélicos. Es que hay mucha discusión, muchas peleas en cuanto a las lenguas, especialmente entre dos grupos, se llama cesacionistas y continuistas. Cesacionistas, o pues cuando yo digo continuistas, podemos decir carismáticos o pentecostales también. Ellos son continuistas. Cesacionistas son los que dicen algunos dones, porque a veces las continuistas dicen que no. Las cesacionistas dicen que todos los dones ya no son vigentes. No es lo que dice un cesacionista. Dice que algunos dones tenían un papel en particular por su momento en la historia y ese momento ya ha pasado. Así que algunos dones, mejor dicho, los milagrosos y los de señales y prodigios ya no son vigentes porque no hay necesidad. Los continuistas dicen que todos los dones son vigentes hoy en día y no solamente son vigentes, nosotros debemos estar haciendo ellos o usando ellos. Entonces, yo creo que son dos grupos, cesacionistas, continuistas, carismáticos, pentecostales. Eso es como un lado. Pues quizás la única cosa que no está discutido es que es un don sobrenatural del Espíritu Santo y su primer momento hizo su llegada en Hechos 2 en Pentecostés. Yo creo que hasta ahí estamos de acuerdo. Más allá de eso, yo creo que no hay nada de acuerdo en ningún lado. Entonces, ni siquiera en la importancia del don. Pero yo quiero decir algo. Antes de hablar de lenguas, yo creo que tenemos que hacer algunos compromisos con nosotros mismos. Antes de comenzar. Primero tenemos que estar comprometidos a ser humildes, a ser enseñables y más que todo ser bíblicos. Ser bíblicos. Porque si es como dije, es un don del Espíritu Santo. Entonces, el mismo Espíritu que inspiró el texto de las Escrituras tiene que ser la fuente de nuestra información. Si el don de lenguas es para hoy, entonces debemos esperar que alguien va a tener ese don y que debe usarlo de una manera correcta hoy en día para la gloria de Dios y la edificación de la iglesia. Entonces, si el don de lenguas es vigente hoy, debemos regocijar si alguien lo usa. Y cuando se usa bíblicamente. Sin embargo, si descubrimos que nuestra práctica de lenguas no es bíblico o no se alinea con las Escrituras, tenemos que abandonarla y también arrepentirnos por el abuso del don.
Y este tema es muy contencioso porque realmente toca dos ídolos muy bien arraigados en mucha gente hoy, que son la experiencia y los sentimientos. Por eso es difícil. Muchas veces la Biblia habla de una manera clara de un tema, pero nuestra experiencia parece ir en contra de lo que la Biblia dice. Y la pregunta es si nos sometemos humildemente nuestras experiencias a lo que la Biblia dice, o cambiamos lo que la Biblia dice basado en mi experiencia. La decisión que tú tomas va a mostrar qué bíblico realmente eres. Porque mira, hay sentimientos y emociones muy fuertes conectados con los dones o con las lenguas. ¿Y por qué? Porque es algo como, no, es que yo me siento súper conectado con Dios, yo me siento súper como ligado con Él, es que me da un gozo, y es que hay mucha emoción. Y alguien puede decir aquí, no, es que ¿cómo es que van a decir que lenguas no existen? Yo he hablado en lenguas. Entonces es su experiencia, y dice que yo he conocido mucha gente que han hablado en lenguas, así que tiene que ser vigente. Pero lo que tenemos que hacer siempre, no solamente en el tema de las lenguas, pero en cualquier tema bíblico, es tenemos que elevar la verdad sobre los sentimientos y no los sentimientos sobre la verdad. Quizás no te gusta lo que la Biblia dice, pero la pregunta no es si te gusta, es ¿te vas a someter a lo que dice? ¿Te lleve donde te lleve? Esto es uno de los señales de un verdadero creyente. Que no rechacen no le gusta. Mira, las escrituras no es como un buffet. Escojo esto. No, aquí sí. Y yo armo mi teología así basado en mis gustos. La Biblia, un cristiano no vive así. Esto no es un cristiano verdadero. Eso es como las personas que dicen, yo amo de Dios de mi manera. ¿Y de qué manera? Claro, si tú escoges lo que tú crees y lo que aceptas basado en lo que a ti te gusta, el Dios eres tú. Y has creado un Dios en tu imagen, no en la imagen que realmente es. Pero primero vamos a reconocer el debate y después vamos a intentar como definir el don bíblicamente. Primero vamos a reconocer el debate. Aunque los cesacionistas no consideran lenguas como más importante de cualquier otro don, muchos carismáticos y pentecostales dicen que las lenguas es el don más importante. Es el don más importante. Muchos grupos, quizás inclusive algunos de ustedes salieron de iglesias así, dicen que las lenguas es una manifestación necesaria es una manifestación necesaria de la presencia del Espíritu Santo, y muchas veces dicen que es la evidencia del bautismo del Espíritu Santo y es un señal de un nivel más alto de espiritualidad. Muchas iglesias piensan eso. Y eso entonces, ¿qué pasa? Muchas veces tenemos un cristianismo de dos niveles, donde tenemos los que tienen más del Espíritu y hablan en lenguas, y los que son, pues, quizás son salvos, pero pues básicamente son inútiles porque no hablan en lenguas y no saben cómo. Y entonces, pero cuando hablan en lenguas y comienzan a hablar en lenguas, no, pueden subir a este segundo nivel. Mira, hay algunos grupos que llegan al punto donde dicen, tú no eres salvo si no hablas en lenguas. El resultado es que muchos se sienten inseguros, insertos de su fe, y otros están de una manera desesperada buscando los dones por temor de maldición o de rechazo o de ser inferior. Y la importancia que uno da a este don normalmente conecta directamente en cómo defines el don. Y realmente hay dos definiciones distintas cuando hablamos de las lenguas: la posición carismática pentecostal continuista y la perspectiva cesacionista. Entonces, normalmente las cesacionistas definen las lenguas como, escucha, esa es la definición de cómo las cesacionistas definen las lenguas, es
la habilidad de hablar de una manera milagrosa un idioma humano que no sabes. Podemos decir eso, ¿no? Es la habilidad milagrosa de hablar en un idioma humano real, fluentemente, que antes no conocías. Es decir, yo no sé chino, nada. Pero si un día yo me paro aquí y hay un grupo de chinos aquí y yo comienzo a hablar chino fluentemente, y yo es como, no, yo no sabía que el pastor sabía chino. No, yo no sé chino. Pero si yo de una vez, de la nada, comienzo a hablar fluentemente en chino, eso sería un ejemplo del don de lenguas según esa definición. Y que es un idioma que yo no he aprendido, es que nunca he podido hablar eso. Y como vamos a ver en las próximas semanas, esto ha sido la perspectiva consensuada a lo largo de la historia de la iglesia. Hasta el año 1901, cuando Charles Parham y sus seguidores redefinieron el don. Y eso creo que va a ser muy interesante cuando hablamos en algunas semanas de una historia de lenguas, una historia teológica de las lenguas y cómo se ha manifestado a lo largo de la historia. Mira, esta perspectiva de que son idiomas reales, idiomas humanos reales, realmente viene principalmente del libro de Hechos, especialmente el día de Pentecostés y el derramamiento del Espíritu Santo sobre los apóstoles en Jerusalén. Y mira, el hecho que lo que vemos hoy en día en las iglesias donde hay lenguas es muy, muy diferente de lo que sucedió en Pentecostés. Los cesacionistas dicen que lenguas modernas son completamente diferentes en su naturaleza, entonces son ilegítimas y no bíblicas y no debe ser practicada en la iglesia. Esa es la perspectiva de los cesacionistas. Por otro lado, los pentecostales y los carismáticos definen el don de lenguas basado más en el texto de 1 Corintios 14 o 12 a 14. Aunque ellos dicen, puede incluir hablar en lenguas o idiomas reales, normalmente esto no es la expresión común de lenguas. Mejor dicho, en la práctica casi ningún carismático ve las lenguas así, como hablar en idiomas reales. Casi nadie lo ve así. En cambio, ellos dicen que lenguas son expresiones inexpresables, ininteligibles, que ni siquiera el hablante ni los demás pueden entender. Es un lenguaje privado, un lenguaje de oración privada, donde alguien está teniendo comunión con Dios en el nivel del Espíritu. A menudo se le denomina como lenguas angelicales. A veces dicen que hay lenguas o lenguaje celestial o un lenguaje privado de oración. En sus propias palabras, las lenguas se ve como una habilidad totalmente mística que de cierta manera opera en el espíritu y pasa por alto la mente. Muchos carismáticos inclusive te dicen, tienes que apagar tu mente si tú quieres hablar en lenguas. Deja de pensar. En la práctica, muchas veces suena como lenguaje confuso, desordenado y ruido sin ningún sentido, o galimatías, si ustedes saben esa palabra. Porque nadie, ni siquiera el hablante, sabe lo que significa, y por lo general suena como si se repitieran las mismas sílabas una y otra vez. Y si quieren, hay algunos aquí que pueden mostrarte un ejemplo de cómo es cuando hablaron en lengua. La verdad, en mi vida solo tengo una experiencia con alguien hablando en lenguas. Y me acercó y estaba orando que yo también podía hablar en lenguas. Y estaba... Y yo como, ¿qué pasando aquí? Pero la pregunta, ¿esto es un idioma de verdad? No. De hecho, lingüistas
a lo largo de los años, los lingüistas han estudiado lo que se llaman lenguas hoy en día y todos llegan a la misma conclusión. Esto no es un idioma real. Mejor dicho, es una secuencia de sílabas completamente tomado de sonidos que viene de lo que sabe el hablante, reunidos de forma más o menos aleatoria, pero que salen con la apariencia de palabras o frases con el mismo ritmo y melodía que uno sabe, como alguien que habla un idioma. Pero de cierta manera se asemeja un idioma real, pero solamente porque la persona que habla un idioma real es quien está produciendo y está diciendo cosas. Y pues vamos a hablar un poco de cómo ustedes mismos pueden aprender cómo hablar en lenguas, según ellos. Así que están diciendo, claro, si tú dices, hablan lenguas, pues yo no sé qué es eso. Así que voy a comenzar a decir, pues porque yo pienso en idiomas reales, yo voy a tratar de decir cosas de una manera basado en un idioma real. Pero pero todos los intentos de estudiar las lenguas no ha producido ninguna característica que ni siquiera sugiera que es un sistema legítimo de comunicación. Las lenguas modernas no aparecen en ninguna manera como cualquier idioma que existe. Y mira, ¿sabes qué? Un carismático va a decir, sí, pero eso no es un problema, porque no estamos hablando en un lenguaje que existe. Estamos hablando en un idioma celestial. Estamos hablando en algo como de Dios. El problema, estaba pensando en eso, es que porque un idioma celestial sería completamente distinta en todas las maneras de cualquier idioma si Dios es el mismo creador de todos los idiomas. Dios creó todos los idiomas. Fue Dios quien creó a Adán y Eva con la habilidad de comunicar, y Él inventó cada idioma que existe en la Torre de Babel. Él inventó la habilidad de comunicarse como una forma única de ser creado en su imagen. Y cualquier idioma creado de Dios tiene patrones similares y repetibles. Aún si hubiera un idioma celestial, ¿por qué sería diferente? Porque todos vienen de la misma fuente divina. Pero mira, el hecho que las lenguas modernas no tienen nada que ver con cualquier idioma real, eso no es un problema para los carismáticos. Nosotros podemos decir, como, mira, eso es un gran problema. Ellos dirían que no, ¿qué problema? Que no es un idioma real, eso no me molesta en absolutamente nada. Como un carismático explico, los pentecostales son menos interesados en si la glosalia puede funcionar como un idioma que tiene formas lingüísticas o se puede traducir con precisión. Es menos importante definir glosalia, que es lenguas. Es menos importante definir glosalia y más importante experimentar y entender lo que Él hace para lo que habla y los que escuchan. Y eso es lo que vamos a ver. El don de lenguas modernas se trata mucho más de experiencia, de sentimientos, de emociones, que realmente un esfuerzo de comunicar e interactuar con los demás. Los lingüistas han dicho, las lingüistas han dicho, no, eso no es un idioma real, no es sobrenatural, sino es un invento de que cualquier persona puede hacer si bajan sus inhibiciones y saben el truco. ¿Y sabes qué? De hecho, muchos carismáticos están súper contentos en enseñarte el truco. Muchos carismáticos ofrecen clases en cómo aprender a hablar en lenguas, y las instrucciones casi siempre son así: vacía tu mente, deja de pensar y comienza a soltar sonidos, decir cosas que tú no entiendes. Mira, yo dije, mira, yo quiero buscar en internet cómo hablar en lenguas, así que una búsqueda rápida. Un carismático dijo en su página explicando cómo hablar en lenguas. Mira, y había preguntas. Una de las preguntas en su página dijo, pero ¿cómo sé si eso es algo que solo yo estoy inventando de la nada? Eso fue la pregunta. Pues buena pregunta.
Porque si uno está ahí, sintiendo ahí, es que es lo que dicen, suelta sonidos que tú ya sabes. Y si tú haces, claro, tú vas a estar ahí y decir, pues yo no tengo ni idea qué está pasando aquí, quizás estoy inventando algo. Y entonces alguien preguntó, ¿cómo sé si estoy inventando o estoy realmente hablando en lenguas? Y el hombre dice, eso es una buena pregunta. Pero si el deseo de tu corazón es de realmente hablar en un idioma espiritual de Dios, ¿eso es tu deseo? Entonces tienes que operar en la fe. Estoy citando. Otra manera de escribir la fe es el riesgo. Abre tu boca y suelta sonidos que tienes en tu mente, en tu corazón. Y recuerda que sin la fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué importa si algunas de las palabras que inventes solamente son de ti? No importa. Si estás operando en la fe, sea animado que Dios está complacido con tu fe. Él te va a ayudar a organizar los detalles. Entonces, forman las sonidas. Háblalos en voz alta. Quizás tienes solamente una o dos sílabas. Tremenda. Diles en todas las maneras posibles que puede. No desprecies los días de pequeños comienzos. Con el tiempo vas a creer en confianza y vocabulario. Eso es uno. Otro ministro dice, pide que el Señor te dé el don. Reconoce que tú puedes confiar en Él, que Él te va a dar el don. Relájate, deja de pensar y suelta los sonidos. Quizás tú preguntes, pues no es solo soy yo soltando sonidos, y sí, será, pero solo en parte. El Espíritu Santo va a ver tu fe. Él va a añadir su propio significado a los sonidos que tú entregas a Él. Orando en lenguas es como arrancar tu carro. Tienes que girar la llave, pero el motor es quien que mueve el carro. Solo gira la llave. Dale las sonidas y tú vas a saber que por fe que Él se encargará de ahí en adelante. Deja de dudar, deja de analizar, suelta el sonido de la fe. Recibe tu idioma de oración. Y mira, hay muchos, solo escogí dos. Pero un patrón repetida en estas clases es: relájate, aumenta en tu confianza en ti mismo. ¿Y por qué? ¿Por qué van a decir eso? Porque saben correctamente que lo que están instruyendo es bien incómodo y raro. Siéntate solo y comienza a hacer sonidos de bebé. Había uno que dijo eso. Es que baja sus inhibiciones y comienza a hacer sílabas monosilábicas como un bebé en privada. Cuando descubres patrones en lo que estás diciendo, sigue repitiéndolos. La fe detrás de esta acción se lo convierta en lenguas. Y esos no son como algunos buñuelos ahí en la calle, son pastores, son ministros, son personas que están ahí, que tienen sus ministerios, digamos. Porque es fácil encontrar cualquier loco ahí en Facebook que está diciendo que mira el truco que tengo. No, esos son pastores. Y seguro que algunos de ustedes han tomado clases de cómo hablar en lenguas. Pero mi pregunta no es, y la verdad yo estoy tratando no burlarse de lo que están diciendo, estoy tratando de quitar mis emociones. La pregunta es, ¿esto es bíblico? ¿Esto realmente es lo que las escrituras enseñan? Porque puede ser que hay gente aquí que eso es lo que creen. Así que yo no estoy tratando de hacer bully. Lo que estoy tratando de hacer es decir, pues esas son las dos perspectivas. Pero eso es lo que vemos en las escrituras. ¿Realmente el don de lenguas es algo que debemos buscar y algo que puedo aprender? ¿O esa es una ficción? Si quieres entender las lenguas bíblicamente, tenemos que ir a las escrituras. Y mira, primero que tenemos que enfatizar, si quieres estudiar lenguas en la Biblia, realmente hay dos lugares nada más: Hechos y 1 Corintios.
Hechos y primero de Corintios. Entonces, si ustedes quieren estudiar lenguas, esos son los dos lugares donde tiene que estar. Pero mira, tenemos que también reconocer, para algo que supuestamente es un requisito para todos los creyentes y que todos los creyentes tienen que hacer, pues la verdad la Biblia no dice mucho. La Biblia no dice mucho. Y también otra cosa que yo quiero enfatizar cuando estamos estudiando eso, es hablando de la hermenéutica. Hay una regla en la hermenéutica que uno tiene que seguir. Es que a veces hay un pasaje que es muy claro y a veces hay otro pasaje que no es tan claro. Esa es la realidad. Pues, hay muchas doctrinas así. Uno, pues, así aquí es muy claro y aquí no tan claro. Pero obviamente hay una conexión. Una regla de estudiar la Biblia es que los pasajes más claros tienen más peso que los pasajes que tienen menos claridad. Y las pasajes más claras se usa para interpretar las pasajes menos claras. Eso es una regla normal. Y cuando estamos hablando de lenguas, hay muchas cosas que no son tan claras en 1 Corintios 14, pero lenguas en Hechos es mucho más claro. En Hechos, donde Pentecostés y todo eso, es mucho más claro eso. Bueno, esto es el debate establecido. Ya básicamente saben, ustedes pueden ser equipos carismáticos y ustedes pueden ser equipos cesacionistas. Y ustedes que no, que cambiamos el equipo. No importa, pero para que sepan, es que hay dos lados del argumento, ese es el punto. Pero ahora necesitamos definir el don bíblicamente. Carismáticos, ¿están listos? Broma. Mira, la palabra que siempre traduce lenguas en el griego es la palabra glosa. Y esta palabra se usa 50 veces en el Nuevo Testamento. Y casi la mitad está hablando de tu lengua física. Porque dice que y el Señor tocó su glosa, tocó su lengua y él podía hablar. Es que eso es lo que significa lengua. Todas las otras veces que se encuentra en la Biblia se encuentra en el libro de Hechos y en 1 Corintios 12 a 14. Y muchas veces esa palabra se traduce en griego idiomas. Y es interesante que aún carismáticos como Wayne Grudem es un carismático, y él reconoce que la palabra lengua no es la traducción más, pues, no es la mejor traducción en 1 Corintios y Hechos. Estoy citando. La palabra glosa no solamente se usa para significar la lengua física en la boca de alguien, pero también significa idioma. En el Nuevo Testamento, pasajes donde hablar en lenguas, o se trata de hablar en lenguas, el significado idiomas siempre está lo que está ahí, siempre es lo que tiene en mente. Es lamentable, por lo tanto, que las traducciones siguen usando la frase hablar en lenguas, que es una expresión que uno no se usa en el lenguaje cotidiano y que da la impresión de una experiencia extraña, algo completamente ajeno a la vida cotidiana. Pero si las traducciones dijeran hablar en idiomas, no parecería tan extraño y también daría al lector un sentido mucho más cercano a lo que realmente los que estaban leyendo, en los que hablaron griego, lo que ellos hubieran entendido cuando leyeran eso. Es decir, básicamente lo que está diciendo él es que mira, hablar en lenguas no es la mejor traducción. Hubiera sido mejor, por lo que significa la palabra, traducirlo hablar en idiomas. Y si hubiera traducido hablar en idiomas, pues nosotros estamos más cercana a lo que los lectores iniciales hubieran entendido leyendo eso. Y él es un continuista, él es carismático, pero por lo menos es honesto en eso. Otro continuista, D.A. Carson, dice: tenemos que insistir que en la descripción de Lucas
de las exclamaciones en el día de Pentecostés, estamos hablando de xenoglosía, idiomas reales humanos nunca aprendido por los lectores o por los hablantes. Eso también es otro continuista, diciendo que mire, en Hechos, si alguien quiere decir que eso es algo más diferente que idiomas humanos reales, pues están siendo deshonestos. Otro continuista, Craig Keener, reconoce que Pablo tenía idiomas reales en mente en 1 Corintios 12 a 14. En contra de muchos intérpretes de hoy en día, Pablo parece creer que el don está hablando de idiomas reales. Él usa el término que casi siempre significa idioma, y él habla de interpretación y compara idiomas humanos con idiomas celestiales y angelicales. Como cesacionistas, Keener, quien es un continuista, no tiene ningún problema en decir, no son idiomas reales. Pero a diferencia de cesacionistas, él diría que un idioma celestial también es un idioma real. Entonces, para él no hay como un conflicto, digamos. Él está diciendo que la palabra es idioma. Pero yo no tengo problema con eso como continuista, porque yo creo que es un idioma de ángeles. Pero por lo menos reconoce que es idioma. Tenemos que entender una cosa, que en ningún lugar de las Escrituras la palabra glosa se usa para referir a exclamaciones extáticas o idiomas no humanos. Nunca aparece así. Y el uso de esa palabra en la Biblia solamente trata con idiomas humanos, reales. La primera vez, vamos a estar en Hechos 2, vamos a Hechos 2. La primera vez que vemos el don de lenguas está en Hechos 2. Hechos 2. Y mire, yo estaba preparando anoche y yo estaba diciendo que no, yo creo que voy a tratar como hacer como 4 sermones sobre las lenguas. Y cuando yo hice el sermón, yo dije, bueno, ni siquiera llegué a como el primer punto que quería. Así que yo no sé cuántos sermones va a estar, pero yo creo que dado el contexto donde estamos, es mejor hacerlo profundo y lento que acelerada solamente para que podamos avanzar. Entonces, la primera vez que vemos lenguas en la Biblia está en Hechos 2. Hechos 2:4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y sabemos que eran idiomas humanos reales, no un lenguaje extático e ininteligible, porque mira, versículo 5 a versículo 11. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, porque estaban en la casa, si ustedes recuerdan, estaban en la casa y había un gran viento y después el Espíritu Santo los llenó y hizo un ruido muy grande, y el ruido atrayó una multitud. Y dice, al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua, Esa palabra no es glosa, esa palabra es dialecto, que en griego, que es pues donde obviamente tenemos la palabra dialecto en español. Pero está diciendo, mire, eso es importante, vamos a volver, pero en tu mente quizás ponga dialecto aquí, porque dice, la multitud estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua, es dialecto. Versículo 7. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo, miren, ¿no son galileos todos esos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua? Dialecto, otra vez, no estamos hablando de glosa todavía. Que nosotros los oímos hablar en nuestra lengua, dialecto en la que hemos nacido. Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como proselitos,
cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas, glosa, de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados, perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. ¿Y por qué estoy enfatizando dialecto y glosa? Porque en este contexto es obvio que dialecto y glosa son sinónimos. Están usando de una manera intercambiable. Y dialectos es una palabra en griego que siempre traduce idioma en sus 6 apariciones en el Nuevo Testamento. Los términos se usan de una manera sinónima en este pasaje, mostrando los judíos extranjeros están escuchando a los apóstoles hablando en su lengua materna. Y da una lista de lugares donde hablaron en otros idiomas. Entonces la palabra glosa, porque se usa en la misma manera intercambiablemente como un sinónimo de dialecto, tiene que significar idioma. La palabra glosa significa idioma. Y si ustedes quizás dicen, pues que claro, entendemos que sigue adelante, es porque hoy en día no creen eso. Porque la Biblia siempre dice, están hablando en glosa, el don de glosa. Y la gente dice, no, eso es como y piensan que es lo mismo. Pero la Biblia nunca usa esa palabra así. Después de ese señal, Pedro explica lo que está pasando, porque algunos estaban burlándose diciendo que son borrachos. Y él está diciendo, no, eso es el cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento, hablando de la venida del Espíritu Santo, y después él predica un sermón muy poderoso. Y el resultado de este señal milagroso, conectado con la predicación, ¿qué pasa? Un avivamiento. 3,000 personas son salvos. Aunque algunos incrédulos que no hablaban ninguno de los idiomas ahí presentados, pensaron que eran locos y borrachos, los judíos extranjeros que entendían, reconocieron, eso fue un señal milagrosa de Dios que validaba el mensaje, o que validó el mensaje. Escucharon el evangelio y muchos eran salvos. Es interesante que en algunos sermones en el futuro vamos a enfatizar esto, pero si las lenguas, eso es un requisito para cualquier creyente, no dice que ninguno de los 3,000 hablaron en lenguas. Los únicos que hablaron en lenguas eran los que predicaron. Y después 3,000 personas eran convertidos y no dijo que ninguno de ellos hablaron en lenguas. Eso es un patrón que vamos a ver una y otra vez en Hechos. Es que casi nadie hablaba en lenguas. Pero mira, pues yo no quiero predicar mi sermón para 2 semanas, pero el punto es, 3,000 personas fueron rescatados y hablar en idiomas humanos reales era un señal de que, wow, Dios está haciendo algo aquí. La próxima vez que vemos lenguas, eso ya es Pentecostés. La próxima vez que vemos lenguas en Hechos es Hechos 10. El problema cuando leemos el libro de Hechos es que todo parece súper enseguida. Pero ¿sabes qué? Hechos 10 es 7 a 9 años después. 7 a 9 años después. Entonces, versículo 1 de capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Versículo 3. Como a la hora 9 vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía, Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo, ¿qué quieres, Señor? Y el ángel le dijo, tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Envía ahora algunos hombres a Jope y mande traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Al mismo tiempo, Pedro ve una visión. Y en esta visión el Espíritu Santo está diciendo,
va a venir algunos hombres y yo quiero que les acompañes. Y muestra la visión de cuando los animales sucios bajan, porque sabe que los hombres que le van a invitar son gentiles, y Pedro no tiene nada que ver con gentiles. Lo que dice: yo nunca he comido nada impío. Y que dice: no llamen nada que yo he limpiado impío. Entonces está preparando Pedro para algo que va a ser muy difícil para Pedro, que es ir con algunos gentiles. Los judíos no interactuaban y no predicaban a los gentiles. Pero versículo 28 a capítulo 10. Pedro les dijo: ustedes saben que no es lícito para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Eso es lo que acabo de explicar. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron a buscarme, vine sin poder objeción. Pregunto pues, ¿por qué causa me han llamado? ¿Por qué estoy aquí? Y cuando ellos describen, él se da cuenta que Dios es quien está organizando esta reunión. Y él después predica el evangelio a ellos. Versículo 33 de capítulo 10. Todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace excepciones de personas, sino que en toda nación el que teme y hace lo justo les acepto. Versículo 44, porque él reconoce Dios está haciendo esta reunión. Y después estamos en versículo 44. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Todos los creyentes que eran de la circuncisión, es que Pedro vino con un grupo. Él no fue solo, él fue con un grupo. Entonces dice que todos los creyentes que eran de la circuncisión, sus compas, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Versículo 46. Pues los oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo, 47, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos? Mira, que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros. Vamos a capítulo 11, versículo 1. Y los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. No estaban tan felices con eso. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión le reprocharon: tú entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos. Entonces Pedro comenzó a explicarles en orden lo que sucedió. Ahora vamos a versículo 15 de capítulo 11. Cuando yo comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como lo hizo sobre nosotros al principio en Pentecostés. Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros en Pentecostés, después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder impedírselo a Dios? ¿Qué está pasando aquí? Como acabo de decir, los judíos no estaban prohibidos a hablar con gentiles. Ellos ni siquiera pensaban que los gentiles podían ser salvos, mucho menos recibir el Espíritu Santo. Mira, están asombrados. Mira, su shock, digamos, ¿qué pasó aquí? Que revela lo que acabo de explicar. Pero Dios estaba moviendo hacia las naciones en la etapa de la iglesia. Pero fue necesario que los judíos se convencieran del plan de Dios. Porque mira, ellos no estaban a favor de eso. Entonces, para ellos poder aceptar lo que Dios iba a hacer con los gentiles, ellos tenían que estar convencidos y convencidos muy bien. La única manera de hacer esto fue darles, los gentiles, su propio Pentecostés.
digamos. La misma experiencia de Pentecostés. Piensa en eso. Si Dios se había revelado a los gentiles en otra manera, sin lenguas, sin idiomas, etc., sin duda los judíos hubieran seguido despreciando a los gentiles, diciendo que pero sí puede ser diferente. Para nosotros era así y para ellos fue así. Entonces yo creo que hay como una clase diferente, porque los judíos eran bien racistas, en el sentido de que los gentiles eran completamente excluidos. Entonces Dios es muy sabio, ¿no? Y entonces si Dios va a estar desarrollando una religión nueva, donde los gentiles y los judíos van a estar completamente iguales, dice Efesios 3, en el mismo equipo, tiene que repetir la experiencia, o los judíos van a, por su prejuicio ya predeterminada, ellos van a buscar la manera de despreciar. Pero Pedro dice, sucedió exactamente la misma manera que sucedió con nosotros. ¿Eso qué implicaciones tiene? Ellos también recibieron el don de lenguas. ¿Y qué significa eso? Que ellos estaban hablando en idiomas humanos reales que no entendían. Exactamente igual. Por esa razón Pedro enfatiza, tal como lo hizo sobre nosotros al principio, y el mismo don que también nos dio a nosotros. Ahora vamos a Hechos 19. Es la única otra vez en el libro de Hechos que habla de lenguas. Y mira, en Hechos 19 somos 24 años después de Pentecostés, 15 años después de Hechos 10. Así que si alguien quiere leer Hechos y decir que no, eso está pasando un periodo de como 2 meses, no, estamos hablando de décadas de tiempo, mucho tiempo después. En Hechos 19, versículo 1, 24 años después de Pentecostés, dice: Pablo, después de haber recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró algunos discípulos y les preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le respondieron: no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces Pablo les preguntó: ¿en qué bautismo pues fueron bautizados? En el bautismo de Juan el Bautista, contestaron ellos. Pablo les dijo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y ya. Todo el libro de Hechos, eso es todo que hay, hablando en lenguas. Yo pensaba que había más, la verdad. Cuando uno está forzado o obligado a sentarse por horas y que la verdad solo 3 veces, yo pensaba que era mucha más. Y cuando hablas con los carismáticos y pentecostales, es que parece que todo el mundo estaba hablando en lenguas todo el tiempo, constantemente, todas las personas que el Señor los salvó, y no es así. Tenemos una en Pentecostés, tenemos unos 7 años después y tenemos otros 25 años después. Es que está muy esparcida. Otra vez vemos un momento clave. El Espíritu Santo ya había demostrado a través de la manifestación sobrenatural de lenguas que ahora la iglesia consiste de judíos, de gentiles y de samaritanos. Pero ahora tenemos discípulos de Juan el Bautista. ¿Quién eran ellos? Santos bajo el antiguo pacto. Santos, aunque Juan el Bautista está en el Nuevo Testamento, está en el antiguo pacto. El nuevo pacto comienza en Hechos 2. Entonces, ahora tenemos santos del antiguo pacto, pero no estaban incluidos en el cuerpo de la iglesia todavía. Y aquí vemos, hay un tipo de Pentecostés para mostrar que no solamente los judíos, no solamente los gentiles, no solamente los samaritanos
pero también todos los santos del antiguo pacto ahora son parte del equipo, digamos. Cada vez está incluyendo más y más personas. Y mire, yo no sé si ustedes saben eso. El libro de Hechos, esa es la historia de la iglesia, los primeros 30 años de la iglesia. En Hechos 1:8 dice, ustedes tienen que ir a Jerusalén, a Judea, Samaria y a los fines del mundo. Y el libro de Hechos sigue este bosquejo. Comienzan en los primeros 7 capítulos en Jerusalén. Cuando matan a Esteban, después van a Judea y Samaria. Hasta el capítulo 12. Y después de capítulo 13, o comenzando en el capítulo 13, Pablo comienza a ir a los extremos del mundo. Y mira, en cada sección hay un mini Pentecostés. En Jerusalén, en Judea y Samaria, y después. Y los apóstoles eran presentes para ser testigos de esta inclusión. Por eso Pablo puede decir en Efesios 4:4, hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos, en todos. Porque en capítulo 3 dice, ahora tenemos el misterio que fue que los gentiles son parte del equipo. Todo el mundo ahora puede ser parte del equipo. Nunca entendemos eso antes, ahora sí. Y el Señor está convenciéndolos, inclusive los apóstoles, a través del libro de Hechos, por señales como hablar en lenguas o idiomas. No son eventos normativos, sino eventos especiales indicando la difusión de esta religión de Cristo. La manifestación de las lenguas era lo mismo en cada caso, humanos o idiomas humanos reales, hablado por personas que anteriormente no hablaban esos idiomas. Fue un milagro y un señal que Dios estaba validando lo que había dicho en Hechos 1:8. Y ¿sabes qué? Es interesante que muchos carismáticos, después de leer el libro de Hechos, no tienen problema en decir que en Hechos es súper evidente que eran idiomas humanos reales. Muchos carismáticos no disputan eso. Sin embargo, el hecho que lo que está pasando hoy no es para nada similar a ningún idioma humano. Y para probar que hablar en lenguas no está limitado a idiomas extranjeras, continuistas han propuesto 4 argumentos principalmente extraídos de 1 Corintios 12-14 de por qué lo que están haciendo hoy en día, aunque está completamente diferente que lo que pasó en el libro de Hechos, porque sigue siendo válido. Yo no tengo tiempo de decirles qué son, o yo voy a decirles qué son los argumentos y el próximo domingo vamos a intentar hablar de cada argumento. Pero ¿qué son los argumentos? Yo solamente voy a mencionarlos. Número 1, que lo que hablaron los idiomas que hablaron en Pentecostés fue una naturaleza diferente de que lo que está pasando en Corinto. Es decir, pues sí, claro, están hablando en lenguas en Hechos y están hablando en lenguas en Corintios, pero esos son 2 tipos de lenguas completamente distintas. Y vamos a ver, ¿eso es verdad? Bíblicamente, ¿podemos probar eso? Número 2, que en 1 Corintios 12:10, cuando Pablo dice, el Espíritu Santo da varios tipos de lenguas, ellos dicen, eso significa que hay varios tipos de idiomas, no solamente humanos. También puede ser otros tipos como angelicales. Eso es argumento número 2. Número 3 es que según 1 Corintios 13:1 hay un idioma celestial, hay un idioma angelical, porque dice en 1 Corintios 13, y si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, y ellos dicen que mira, está hablando que hay lenguas angélicas. Y número 4, que cuando Pablo dice
en 1 Corintios 14:2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Ellos dicen que hay un tipo de lenguas basado en ese versículo que abre la puerta por un tipo de idioma o un tipo de lenguas que no tiene nada que ver con un idioma humano. Mira, esa es la tarea que tengo para las próximas semanas. Y ustedes tienen la tarea de estar aquí, escuchando, tomando notas. Y a ver, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a tener la posición bíblica? Bueno, yo tengo mis sospechos, pero el punto no es ganar, el punto es ser bíblico. El punto es glorificar a Dios en cómo pensamos y pensar correctamente, porque cuando creemos bien, actuamos bien. Y si no, mal. Oremos. Señor, gracias por tu verdad. Yo sé que hoy fue más como un estudio bíblico, como buscando pasajes y todo, pero eso es necesario, Señor, porque queremos pensar bíblicamente, queremos tener una perspectiva bíblica sobre los dones, el don de lenguas. Señor, te agradecemos que tú, quien inventas todos los idiomas, tienes el poder de capacitar a alguien a hablar un idioma que nunca ha hablado, por tu gloria y por tus propósitos, y para tus propósitos. Entonces, Señor, tú que eres poderoso, omnipotente y sabio, Señor, tú das todo de una manera perfecta, y también eso también nos ayuda, porque hoy en día, si tú eres tan potente para hacer algo así, ¿cómo podemos dudar que tú eres potente para salvar? Y que tú eres potente para hacer mucho más allá de lo que pedimos o pensamos. Y que tú puedes, inclusive los que están aquí con dolor, con cualquier otra aflicción, Señor, que tú puedes respaldarnos y ayudarnos, Señor. Queremos que tú nos des más de ti mismo. En el nombre de Cristo Jesús, amén.